个梦埋在心底，斜风冷雨里，等待一个天气，慢慢的苏醒。想要穿越水泥森林，哪怕遇到曲奇，迷雾终会散去，义无反顾与梦想相遇。人潮中看不清，拥挤如夜空繁星，向往各自的天际，忘了原本遥远的自己。我要去忘了别理想之地，坚定不犹豫，要将未来忘记，不怀疑无谓的勇气。所以我要去忘了别理想之地，却也不放弃。我会永远相信有奇迹，哪怕无止境随行。Llamaste en el momento justo. El problema ya está resuelto. Qué bueno que se haya resuelto. ¿Me ayudaste? Resulta que tengo un amigo que conoce al director Martínez. Le pedí que moviera algunos hilos por mí. ¿No te lo dije? No necesito que me resuelvas problemas de trabajo. Solo no quería que te molestaras. No volverá a pasar. Vuelvo al trabajo. Adiós. Sonríes tan dulcemente. ¿Con quién hablabas? ¿Era el que te envió el bolso? Avisa a todos que las materias primas llegarán en un mes. Director García, es usted muy capaz. Vuelva al trabajo. No lo hagas más en el futuro. Me temo que me volveré demasiado dependiente de ti. No tiene nada de malo. Simplemente era un problema que yo podía resolver. No tiene nada de malo. Simplemente era un problema que yo podía resolver. Director Martínez, mi abuelo debe haberle enseñado. A cumplir su palabra en los negocios, ¿no? Lo siento, director Sánchez. Sí le prometí. Pero otro amigo se me acercó. No pude rechazarlo. Solo pude aceptar enviarlo en un mes. ¿Qué amigo se le acercó? Tengo mucha curiosidad. Director Sánchez, por favor, no me lo ponga difícil. Está bien. Pero, ¿a cuántos días se refiere con en un mes? 10 días también son en un mes. 30 días también son en un mes. Definitivamente puedo retrasarlo 30 días antes de enviarlo a Star Technology. Ni un día antes. Ya que tengo su palabra, entonces no se lo haré difícil. Gracias. Por cierto, si alguien pregunta sobre este asunto... Entendido. Quédese tranquilo. ¿Un mes? Este es el plazo más rápido que pude negociar. Lo entiendo, pero un mes aún es demasiado. Nuestro contrato con Dongyang Medical establece la fecha límite. Si los materiales no están listos, ni siquiera podremos pasar las pruebas de muestra. Pensemos en otra solución, o estaremos incumpliendo el contrato. Aquí está su café. Gracias. Presidente Mendoza. Hola. Las materias primas aún no se han solucionado. Resolvimos la mitad. No es indefinidamente, pero aún tenemos que esperar un mes. ¿Un mes? En realidad, no. ¿Necesitas mi ayuda? Yo no. Tú a lo tuyo. Me voy.
De verdad tienes doble moral. Si Celestino Estrella tiene hambre, le cocina. Dijiste que me invitabas a cenar a tu casa. Resulta que acabo cocinando yo y ni me das las gracias. Gracias. Poco hecha. Mejor guarda esa boca para asuntos serios. Entonces hablemos de negocios. Interviniste en el asunto entre Star Technology y Kevo. ¿Estás celoso porque ayudé a Celestino Estrella? Deberías saber quién mueve los hilos entre bastidores. Pero podrías ayudarla fácilmente con los muchos proveedores que tiene Dongyang Medical. No entiendo por qué te quedas de brazos cruzados mirando. Creo que puede resolverlo por sí misma. Era yo preocupándome por nada. Alejandro Mendoza, te lo digo. No me preocupaba sin razón. Bien. Poco hecha, ¿verdad? Te la haré muy hecha. Un 12/10. Grupo Dongyang. Trabajaron duro. Les traje comida para todos. Gracias, director García. Gracias, Sor García. Vamos, cogedlo. Serena, ¿me coges uno? Aún tengo cosas que terminar. Gracias, director García. Director García, le llevo uno al director Suárez. De acuerdo. Aquí tienes. Rosa, coge uno. Gracias, director García. Adelante. Suárez, Lilia ha traído aperitivos. Toma. Comeré cuando termine el trabajo que tengo ahora. En los últimos días te has pasado aquí sentado de la mañana a la noche. Nadie te ve salir de la oficina. ¿Por quién trabajas tan duro? Por nadie. Por mí mismo. Basta. Voy a volver al trabajo. Tú también vuelve. De acuerdo. Dale las gracias a Sor García de mi parte. Cierra la puerta al salir. Entendido. Come más postre, consigue un ascenso y un aumento. No frunzas el ceño tan temprano por la mañana. Toma algo de postre. Este sitio es difícil para comprar. Siempre hay mucha cola cada vez que paso. Negocio con la gente de delante. Conseguí que me compraran unos a cambio de darles algo de postre. Aunque cuesta un poco, ahorra tiempo. Jugada inteligente. ¿Qué? Lilia García, eres mi estrella de la suerte. Eres mi estrella de la suerte. Ya tengo una idea. ¿Qué mosca te ha picado? ¿Y si usamos ese método para comprar materias primas? Les pedimos a los fabricantes que van antes que nosotros que nos presten un poco. Y luego negociamos añadir un 5% de comisión por canalización. Pero esos fabricantes también necesitan las materias para producir. Puede que no acepten tan fácilmente. Si el 5% no funciona, lo subimos al 8%. Si aún así no funciona, lo subimos al 10%. Les preguntamos a varios más. ¿Alguien aceptará? De acuerdo. Voy a averiguarlo ahora mismo. Voy a ver qué fabricantes están por delante de nosotros. Bien. Adelante. Hoy estás de muy buen humor. ¿Hasta me invitaste a comer? Blanca está avanzando muy bien. Gracias por tu esfuerzo. Toma asiento. Has pedido muchísimo. En Alemania no eras tan exigente con la comida y la bebida. En esa época estaba tan ocupado que ni dormía. No tenía tiempo para pensar en esas cosas. Recuerdo que entonces estabas montando la base de Dongyang. Mucha gente no confiaba en ti y tenías mucha presión. En aquel momento incluso dije que me quedaría para ayudarte. No me dejaste e insististe en cargar con todo tú solo. Las primeras etapas del emprendimiento fueron muy duras.
Un pequeño paso en falso y te podían aplastar fácilmente. Comamos, estoy cansado después de una mañana de reuniones. La energía es limitada. Si dedicaras más esfuerzo a los negocios de verdad, no estarías tan cansado. ¿Qué quieres decir? ¿Qué negocio estoy haciendo que no sea de verdad? Eres el jefe. No gastes tu tiempo maquinando contra los demás. Pedir al director Martínez que retrase la entrega de materias primas a Star Technology y causar un retraso en el desarrollo de productos de Star Technology. ¿Eso no tiene nada que ver contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo que Star Technology no pueda conseguir materias primas? No puedes culparme siempre de todo lo que ella no logra hacer. El director Martínez es alumno del abuelo Sánchez. Siempre has tenido una buena relación personal con él. Sí. ¿Y qué? Me conoces. ¿Hablaría yo sin haber investigado bien? Sin avisar, me roba empleados. ¿Qué? ¿No tengo que mantener mi dignidad? Esta pequeña lección para ella es inofensiva, ¿no? Star Technology es una empresa en la que Dongyang Medical ha invertido. Darle una lección a Star Technology es socavarme a mí. ¿Entonces Wanhua ya no es tuyo? Por supuesto que sí. Haré rendir cuentas. A cualquiera que haga estas cosas despreciables a mis espaldas. Entendido. Luego me reuniré a solas con el director Martínez. Quizás haya habido algún malentendido. Comamos. Prueba tu pescado favorito. Señor Celestino, el chef se ofreció a venir a casa hoy. No puedes rechazarme. ¿Por qué no salimos a comer mejor? ¿No confías en mi cocina? No te preocupes, no tienes que hacer nada. Solo dime qué te parece cuando la comida esté lista. Fortune. Incluso trajiste vino. Así es, una buena comida debe ir con un buen vino. Este vino sabe bastante bien. Puedes probarlo un poco más tarde. Señor Celestino, ¿te gusta la carne salteada con chile? Hace unos días aprendí una receta muy auténtica. Está bien. ¿Qué más te gusta comer? Cualquier cosa está bien. Entonces te haré unos platos ligeros. También me ha empezado a gustar la comida picante después de pasar mucho tiempo con Estrella. Hace tiempo que no como platos suaves. Lo siento, señor Celestino. No lo dije a propósito. No pasa nada. Antes tampoco comía picante. Te cortaste con el cuchillo. Déjame ponerte una venda. Seré más cuidadosa. Está bien. Una herida solo sana después de algo de dolor. Pearl River Piano.
Fruta lista. ¿Qué haces aquí? La última vez, ¿no te dije que iba a abrir un bar? Quería elegir algunos adornos para colgar en la fachada y para mi bar. Así, cuando alguien entre, pueda decir, este dueño sabe lo que hace. ¿De verdad te estás preparando para abrir el bar? Ya casi tengo el dinero y el local resueltos. Estoy redactando el plan de negocio según tu consejo anterior. No habrá problema con la financiación, una vez aprobado el plan. Y el local es realmente bonito. No pienso reformarlo. Solo cambiaré el cartel y abrir el negocio. Espera, ¿estás comprando instrumentos musicales antes de que te aprueben el plan? No te preocupes, te tengo a ti para que me asesores. Seguro que irá bien. ¿Trabajas aquí a tiempo parcial? Así es, el dueño de la tienda es amigo mío. Veo que hace tiempo que no votas por Nieves en las listas. ¿Dejando el fandom tan rápido? No menciones eso. Dijo algo en línea que fue irrespetuoso con los fans. Considérame ciego por haberla apoyado. Vale, mira atrás y la orilla está cerca. Parece que no estabas tan ciego después de todo. La verdad, el consejo que me diste la última vez fue muy bueno. Bien podría ser consultor de mi bar. Ven a tomar algo, invita a la casa. Trato. Entonces, ayúdame a elegir instrumentos musicales. ¡Vamos! ¡Vamos! Era yo quien iba a cocinar para ti. Al final, eres tú quien acabó cocinando para mí. Al fin y al cabo, eres un invitado. Es justo que cocine yo. Mis habilidades culinarias son mediocres, así que tendrás que conformarte. Para nada. Se ve delicioso. ¿Todavía te duele ese corte? No, es solo una herida leve. Otoño. Te debo una por ayudarme con aquel asunto familiar. Y has estado consolándome todo este tiempo. Un brindis por ti. Señor Celestino, no necesitas formalidades conmigo. Señor Celestino, solo quiero ayudarte más. Gracias. Comamos mientras está caliente. Cuando me necesites, estaré allí. Yo quiero estar a tu lado para siempre. Otoño. Lo siento. Aún no estoy listo para una nueva relación. Está bien, lo sé. No te lo tomes demasiado a pecho. Comamos ya. Este plato está bastante bueno. El problema con las materias primas está resuelto. Hemos conseguido resina de la mejor calidad, aleaciones de titanio y tántalo, y también registramos el dispositivo de fusión intervertebral sincrónico. Nos preparamos para las pruebas del producto de inmediato. Aprovecharé bien el tiempo. Entonces me voy primero. Guía de solicitud de MBA de la Universidad Shingan, promoción 2023. Gracias, presidente Mendoza. Trabajaré duro. Mi sueño más antiguo permanece enterrado en mi corazón, entre lluvia fría y viento inclinado, anhelando un día más brillante, mientras despierto lentamente. Quiero cruzar el bosque de concreto, sin importar la dificultad. La niebla al fin se disipará. Sin miedo, atraparé mis sueños sin dudar. Entre la gente es difícil ver. Está tan lleno como estrellas en el cielo nocturno, buscando nuestros propios horizontes lejanos. Perdimos de vista nuestro yo brillante. Deseo ir a mi
por siempre. Por eso estoy decidido a ir a ese lugar soñado y nunca rendirme. El amanecer brilla en ojos cálidos, un halo resplandeciente. Por eso estoy decidido a ir a ese lugar soñado. Senderos veloces, solo cuando el camino se aclara. Eso es todo por la lección de hoy. Si tienen preguntas, las discutimos después de clase. Pueden salir. Director Martínez, me voy. De acuerdo. Profesor Martínez, he visto una entrevista suya antes. Empezó a investigar sobre pruebas genéticas en la universidad y recibió inversión incluso antes de graduarse. Es impresionante. Gracias. Ustedes... Soy Celestino Estrella, de Star Technology. No esperaba encontrarlo aquí. Tengo algo que atender. Disculpe. Profesor. Director Martínez, ¿cuánto tiempo? Profesor Xiang, he aprendido mucho hoy. Estas 5 teorías suyas. ¿Estas son sus notas? Presidente Mendoza, ¿qué hace aquí? Profesor Xiang. Espérame afuera. Alejandro Mendoza, creí que me esperabas en la oficina. ¿Cuánto tiempo? Eres Alejandro Mendoza, el presidente Mendoza de Dongyang Medical, ¿verdad? Así es. Mucho gusto. Soy Feng Martínez, de Feng Su Genética. Espero tener la oportunidad de trabajar contigo. Disculpe, aún tengo asuntos que tratar con el profesor Xiang. Adelante, hablen. No los molestaré. Espero poder colaborar. De acuerdo. Entonces hablemos en mi oficina. Esforzarse por la grandeza en la búsqueda del bien supremo. Director Jiménez. Oye, director Jiménez. Profesor Feng Martínez, disculpe, lo siento. Olvidé darle mi tarjeta hace un momento. No esperaba que usted y el presidente Mendoza se conocieran. ¿Alguna vez cenamos? Invito yo. De acuerdo. Bueno, entonces me tengo que ir ya. Vale, adiós. Cuídate. Invito yo. Vale. ¿Qué miras? Vámonos. Presidente Mendoza, normalmente no usa tarjetas, ¿verdad? Tu cara es suficiente. Parece que solo ver entrevistas no basta. ¿Qué has aprendido en clase estos últimos días? He descubierto que mis compañeros son bastante impresionantes. Cada uno es una figura notable. Por supuesto, tú eres el más impresionante. Tengo hambre. Entonces, ¿te invito a comer? Vale. ¿Qué quieres comer? Cualquier cosa está bien. Vamos. Es tan guapo. ¿Me invitas a esto? ¿No dijiste que cualquier cosa estaba bien? Este es un sabor que solo encuentras en cafeterías escolares. Pruébalo. ¿Qué tal? No está mal. Gracias por tu cortesía. Después de todo, es raro que invites tú. ¿A qué te refieres con raro? También invité a todos el día que ganamos la competición en aquel entonces. Solo que tú no viniste. En ese momento iba camino a Alemania. Te envié un mensaje. Fuiste tú quien no me respondió. ¿Me enviaste un mensaje? Ese día perdí mi teléfono sin querer. ¿Qué enviaste? ¿Qué más podría enviar?
Te dije que no podía, porque surgió algo. Por cierto, ¿estás libre mañana? Quería darte un informe de trabajo. ¿Tan pronto? ¿Quieres recordarme el pago de la fase segunda? ¿No es ya casi la hora del pago de todas formas? ¿Cómo va el trabajo? Planeamos imprimir las muestras del dispositivo de fusión intervertebral esta tarde. Las enviaremos al control de calidad interno de Dongyang Medical. En cuanto pasen el control, las mandaremos a la agencia de pruebas. Esperamos obtener el informe de calificación lo antes posible. ¿Confías tanto en que pase la prueba interna mañana? Claro, si no incumpliría el contrato. Jizhou. Hola, Sor Estrella. Por fin contestaste. Me tenías muy preocupado. ¿Qué pasa? Tranquila, no te apresures. Zúñiguita rompió la impresora sin querer. ¿Cómo está? ¿Es grave? La impresora se bloquea al encenderla. La pantalla también se pone negra tras encenderse un momento. Esto es lo que debes hacer. Contacta con Beatty para reparación ahora mismo. Vuelvo enseguida. Vale. Ha surgido algo en la empresa. Debo irme. Te llevo. ¿Has pensado cómo manejarlo? Lo más importante es resolver el problema del equipo. Volveré y revisaré los detalles de la situación. Tranquilo. Una vez que Beatty arregle la máquina, imprimir las muestras solo lleva 40 minutos. No retrasará la entrega para la prueba interna. Star Technology todavía no tiene un sistema claro de recompensas y sanciones. Un incidente así debe estar relacionado con procesos y gestión. Acabas de aprender gestión, así que es hora de ponerlo en práctica. Puedo aprovechar para reevaluar la estructura de Star Technology. Al principio ganaste a la gente con sueños y emociones. Eso motiva a los empleados a trabajar proactivamente. Este enfoque no es del todo malo. Pero el trabajo no puede depender solo de la autodisciplina. Un sentido de crisis es tan importante como la motivación. La competencia y la eliminación también son cruciales. Necesitas aprender a controlar el equilibrio entre ellos. Entiendo lo que quieres decir. Muchos de los sistemas de Star Technology no son perfectos. ¿Cómo piensas tratar al empleado que cometió un error? Si fueras tú, ¿qué harías? Hazlo responsable. Considera el despido según las circunstancias. ¿Despido? ¿No es demasiado cruel? Ser demasiado indulgente en la gestión erosiona la autoridad con el tiempo. Además de reglas y regulaciones, también hay sentimientos humanos. Zúñiguita es un talento prometedor. Entró a Star Technology, apenas se graduó. Y nuestros empleados se llevan como amigos. Si lo despedimos, ¿qué pensarán los demás empleados? Va a desmotivarlos. Entonces, reparte todo su trabajo y beneficios. Entre los demás. Tiene que haber una solución mejor. Eres muy considerado con los demás. ¿Has pensado qué pasa si no terminas a tiempo? El contrato considerará que incumples. Terminaremos a tiempo. No habrá incumplimiento. ¿Necesitas que te acompañe? No hace falta. Si no puedo con esto, no merezco ser el jefe. La directora Estrella se ve muy ansiosa. ¿Por qué no vas a tranquilizarla? ¿Puede Beatty enviar a alguien a repararlo? Estamos en crisis. No podemos retrasarnos más. ¿Puede ayudarnos, por favor? Hola. Hola. Eres el vicepresidente. Mantén la calma, o todos entrarán en pánico.
Recompónganse. Siempre hay más soluciones que problemas. Aún hay tiempo. Lo resolveremos. Director Suárez, ¿qué haremos? Si la impresora no se arregla. No lo gafes. Busquemos cómo resolverlo. Debe enviarse a pruebas mañana. Si no se resuelve, todo el calendario se retrasa. En el informe a Dongyang Medical indicamos que se entregaría a tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Dongyang Medical, ya lo debes saber. Mi contacto en su departamento técnico acaba de llamarme para preguntar. El Depteto. Técnico lo fundó la directora Ortega. Seguro que ya se ha enterado. Zúñiguita, ¿cómo operaste la máquina? ¿Asumirás la responsabilidad si no se entrega para pruebas? ¿Ya llegó la gente de Baby? Ya los llamé. Toda la empresa está en un retiro. Lo antes que pueden enviar a alguien es pasado mañana. Los dos vengan a mi oficina. Vuelvan al trabajo. Ya preparé los materiales para la reunión de avance de esta tarde. El desarrollo de Dongyang Medical va muy estable. La directora Ortega no pondrá pegas esta vez. Hablaremos después de ver cómo va. Tomen asiento. ¿Qué pasó? El fallo surgió de repente. Zúñiguita no recuerda en qué paso se equivocó. ¿Quién más está presente? ¿Zúñiguita lo operaba solo? No. El reglamento no exige que haya 2 personas presentes. Sor Estrella, hubo un problema con el contrato del proveedor. Eso retrasó la entrega 3 días. Para cumplir con la fecha de pruebas internas, Viviana Blanco y los demás revisaron el proceso técnico haciendo horas extra. Nos quedamos cortos de personal. Zúñiguita operó la máquina solo. Sor Estrella, asumo la responsabilidad. Sí, es tuya. ¿Podemos identificar el fallo ahora? La impresora falló de inmediato. No se puede diagnosticar nada. Estrella, ¿debemos informar al presidente Mendoza? ¿Posponer un poco la inspección? Es una circunstancia excepcional. Fue imprevisto. En los negocios, la integridad es clave. Nuestro contrato está muy claro. Precisamente por su apoyo, no podemos fallar. El dispositivo de fusión intervertebral debe llegar mañana a Dongyang Medical. Asegúrate de que todos sigan trabajando. Contactaremos a las empresas conocidas, a ver si tienen el mismo modelo de equipo. Para resolver la emergencia. Adelante. Dongyang Medical Facepoint, de reforma completada. Todos los departamentos cooperan bien. Producto sigue avanzando en nuevas líneas. Ha sido muy eficaz. Resumen trimestral. Ventas aumentó un 8%. Ajustaré la siguiente fase del plan. Para coordinación y operación total. Mendoza ha trabajado muy bien últimamente. Sin otros asuntos, levantamos la sesión. El joven presidente Mendoza ha sido firme en su gestión. Todos hemos visto las medidas decisivas. Y han sido efectivas. Pero hay algo que no entiendo. Son empresas del sistema Dongyang Medical. No debería tratar distinto a la matriz y sus filiales, ¿no? Director Morales, ¿qué quiere decir? No es gran cosa. Supe que el equipo de impresión de Star Technology falló por mala gestión. Esto causó una avería importante. Si mal no recuerdo. El informe de Star Technology del mes pasado mencionaba que su dispositivo de fusión intervertebral debía someterse a pruebas de calidad ya. Si hay problemas de gestión que impidan alcanzar los objetivos previstos. Joven presidente Mendoza, ¿cómo se manejará? Director Morales, es inevitable que las startups tengan pequeños contratiempos. Star Technology
ya tomó medidas. Esto no se discute en junta. Joven presidente Herrera, esto no es trivial. Muestra un problema en la estrategia de inversión. Invertimos, no hacemos caridad. Buscamos éxito y eficiencia. El acuerdo Dongyang Star Technology es claro. Si el dispositivo de fusión intervertebral de Star Technology no se presenta a tiempo al control de calidad, se ha excedido el plazo. Y retraso implica incumplimiento. Sí, somos una empresa cotizada. Cuidamos la reputación. Ya que invertimos en impresión médica 3D, Debemos causar un fuerte impacto. Anhai siempre tiene buen rendimiento. Pero, ¿y nosotros? Sufrimos retrasos de control por mala gestión. Si esto se filtra, también afectará el precio de la acción. Tranquilos, miembros de la Junta. El progreso de I+D de Star Technology Seguirá según el contrato. Joven presidente Herrera, no dudamos de Celestino Estrella. Pero ella es un talento técnico. Yo lo veo así. Que un técnico maneje producto y gestión es pedirle demasiado. ¿Sugiere que incorporemos un gerente profesional para ayudar en Star Technology? Deje al director Ortega ser tan profesional. Es buena idea. Se lo dije. Cumpliré con mi parte. Star Technology no necesita a nadie de fuera. Solo te estamos haciendo una sugerencia. Después de todo, ahora eres el encargado de Dongyang Medical. Si te mantienes tan firme, no diremos más. Esperemos a ver. Se levanta la sesión. Si el joven presidente Mendoza sigue empecinado en salirse con la suya, me temo que Dongyang Medical va camino a problemas. Hay que informar de esto al presidente mayor. Están haciendo una montaña de un grano de arena. ¿Deberíamos avisarle a la señorita Estrella? No hace falta. No le añadamos presión. De acuerdo. Sonrisa. Grupo Dongyang. Presidente Alonso, soy Lilia García. Espero no molestar. ¿Tienen una impresora disponible que nos puedan prestar? Perdón por molestarlo. Director Jiménez, soy Celestino Estrella. Hola, director Ruiz. Nuestra impresora 3D se ha descompuesto. Soy Celestino Estrella, de Star Technology. Me preguntaba si tiene alguna disponible. Nuestra impresora está averiada. ¿Nos la puede prestar? ¿De acuerdo? No hay problema. Gracias. ¿Qué haremos si mañana no podemos enviarlo a Dongyang Medical para las pruebas internas? ¿Significa que incumpliremos el contrato si no lo entregamos a tiempo? ¿Habrá una multa? No nos cortarán la financiación, ¿verdad? Nuestra empresa no se va a disolver así como así, ¿no? El problema se resolverá definitivamente. Todos ustedes, no se preocupen. Salgan temprano y vayan a casa a descansar. Director Suárez, ¿cómo vamos a irnos si usted, director Estrella y director García no se van? Cierto. Nos quedamos. Quizá aún podemos ayudar. Sor García, ¿cómo va? Vamos con demasiada prisa. Hemos contactado a todos los que pudimos. No podemos encontrar el mismo modelo de equipo con tan poco tiempo. El director González de Tecnología Nanyu aceptó prestarnos una impresora. Tecnología Nanyu está en Tingxi. Mi empresa anterior hizo negocios con ellos antes. Déjame ir. De acuerdo.
Sol, ve con Lilia García. Conoces la tecnología y puedes operar la máquina, ¿de acuerdo? Entonces crearé un chat grupal y ustedes dos pueden contactar al director González directamente. Entonces, vamos ahora mismo. Compraremos los billetes de avión de camino. Imprimiremos durante la noche. Compraremos billetes para el primer vuelo de vuelta. Debería haber tiempo suficiente. Vamos. De acuerdo. Se está haciendo tarde. Recojan todo y váyanse a casa. Zúñiguita, Verita, vengan al laboratorio conmigo. Vale, señorita Estrella. Vamos todos juntos. Ya hay una solución. No hace falta que se queden. Vayan a descansar. Ir todos ahora solo sería un caos. Hagamos caso al director Jiménez. Director Jiménez, avísenos si surge algo. Estaremos ahí cuando nos necesite. Bien, vamos. Archivo no encontrado. Sigue sin funcionar. Lo siento, director Jiménez. No importa. Director García y director Suárez ya fueron a Jingxi. Nos preparamos por ambas vías, por si acaso. Busca el manual de la impresora. Tú de la parte mecánica, yo del software. Ahora no podemos sacar conclusiones. Revisaremos software y hardware a la vez. ¿Qué? ¿No tienes confianza? Director Jiménez, temo empeorarlo. Tranquila, aquí estoy. Luego llamo a la gente de Beatty. A ver si nos orientan por videollamada. Voy por la caja de herramientas. Y yo por el manual.却横在你我之间，互相试验，谁先越过边界。如果可以再靠近你多些，是否能将回忆渐渐重叠？时间筑起墙垣，让孤单至少安全，别让了解变成一种冒险。我们